de este conversatorio que va a estar muy, pero muy bueno. Así que bienvenidos, ya 63 en la sala, bienvenidos a los nuevos, desde ya nuestro sitio web www.foroliberaldeamericalatina.org. Síganos en redes sociales, por favor, y abrirse de corazón y de mente porque hay muchas cosas que le pueden pisar los callos, decimos acá, ¿no? Así que, bueno, empezamos entonces con toda la fuerza, con todo el entusiasmo. Pablo Andrés, muy buenas noches, bienvenido, tienes el micrófono disponible. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por la invitación y por permitirme, pues, exponerles el día de hoy sobre este tema, que para mí como católico es muy importante y también como parte de, pues, miembro de este proyecto político muy ambicioso, ¿verdad? Pues me parece muy importante que discutamos sobre este tema. Considero, primero que todo, que este tema es relevante no solo para católicos, ¿sí? Es un tema relevante para protestantes, es un tema relevante para ateos, es un tema relevante para todo tipo de persona. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto político pues lo estamos llevando a cabo en países donde existen poblaciones católicas muy grandes, ¿no? Y la Iglesia Católica es una institución muy importante dentro de la sociedad. Entonces es importante saber ¿cuáles acercamientos debemos de tener con la Iglesia Católica? Uno. Dos, entender a la Iglesia Católica, entender las enseñanzas que ha tenido la Iglesia Católica a través del tiempo. Y tres, para el caso de los católicos, pues dar la salvedad, dar pues la tranquilidad de que el liberalismo clásico que nosotros proponemos es uno que tiene respaldo, no solo en la Biblia, sino también en el magisterio y la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a traer tres partes. Hemos perdido un poquito de tiempo, pero intentaré ser lo más breve posible. Primero hablaremos un poco de Santo Tomás de Aquino. Segundo, hablaremos ya de la doctrina social de la Iglesia como tal y aclarando cosas muy importantes de ello. Y tercero, un poco discutir punto por punto, ¿verdad? Lo que se ha estado hablando en la doctrina social de la Iglesia, cuál es nuestro acercamiento que tenemos que tener con ciertos temas. Y el objetivo principal es pues, comprender las virtudes y limitaciones, ¿sí? Sobre la doctrina social de la Iglesia Católica y entablar una conversación dentro del Foro Liberal de América Latina de cuál es el mejor acercamiento. Entonces yo voy a dar unos puntos, ¿verdad? Pero al final quiero que sea una discusión abierta, ¿verdad? Y que así permanezca como discusión dentro del foro. Entonces, para hablar de Santo Tomás de Aquino, tenemos que hablar de Aristóteles y San Agustín de Hipona. La grandeza de Aquino como filósofo, como teólogo, fue conciliar a estos dos autores que en aquel entonces, siglo XII o siglo XIII, si no me equivoco, eh, se consideraban irreconciliables, ¿verdad? Y me gustaría contarles un poco de qué era lo que estos proponían y por qué son relevantes para el liberalismo. Por un lado, Aristóteles centró mucho su filosofía en el actuar humano, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano y a qué se dirige su actuar? Y básicamente lo que Aristóteles de alguna manera notó y escribió y defendió fue que el ser humano en su naturaleza es un animal político, ¿sí? Es un ser político. Y que lo que distingue el ser humano de otros animales no es que vive en comunidad, porque hay otros animales, otras especies que viven en comunidad, sino que el ser humano recurre a la comunicación, a la persuasión, ¿sí? Para poder vivir en comunidad. Y eso es súper importante. Pero aparte que vivir como comunidad es la forma en que el ser humano intenta buscar la plenitud, intenta buscar la buena vida humana. Y eso era muy importante para los griegos. Los griegos pues discutían mucho el tema de la polis, la ciudad-estado en la que ellos vivían, y entonces cómo se desarrolla la polis y por qué es relevante la ciudad, la comunidad en el desarrollo humano. Entonces, Aristóteles deja puesto en la historia un principio muy importante, y es que el ser humano no solo actúa según su naturaleza, sino que el ser humano busca potencializar su naturaleza, busca perfeccionarse, ¿sí? Entonces, el principio en el que toca Aristóteles es que el ser humano siempre busca mejorar su condición.
¿ya? El ser humano no es alguien que se queda estancado en un mismo punto en su vida, sino es alguien que aspira a tener algo mejor. Y para ello necesita vivir de comunidad y para ello necesita instituciones sociales que le ayuden a vivir mejor, entre ellas el gobierno, ¿sí? Aristóteles, cuando él habla de justicia, él hablaba importante sobre el principio del justo medio, la virtud, y que es evitar los excesos, básicamente. Y otro de los legados súper importantes de Aristóteles, y que si pues muchos acá que ya han estado con el movimiento y han estado con nuestro programa de formación, han visto en el curso, en la clase de sistemas políticos y de política y economía, que tenemos 3 gobiernos puros: monarquía, aristocracia y democracia, que se generan en dictaduras o tiranías, en oligarquías y en la tiranía de las masas, ¿verdad? Y esta es una idea que proviene de Aristóteles. Aristóteles, quien puso este tipo de gobiernos como alguna forma de ir clasificando. Entonces, Aristóteles, aplicando este principio de justo y medio, este principio de virtud, dice que el gobierno debe de ser una constitución mixta de los 3 gobiernos puros, de aristocracia, de monarquía y de democracia. Entonces, eso es lo que hoy llamamos la república, ¿sí? Dejaré a un lado a Aristóteles. Ahora hablaremos un poco sobre San Agustín de Hipona. Y San Agustín tiene un acercamiento muy interesante. Es de los pocos formalmente filósofos del Imperio Romano, y San Agustín, sabemos que en su vida él tuvo un proceso de conversión muy fuerte, ¿verdad? San Agustín era una persona que tenía una vida de muchos excesos, una persona muy borracha, le gustaba mucho pues ir con las mujeres y etcétera, etcétera, y luego tiene una conversión muy fuerte hasta tal punto que termina siendo obispo de la iglesia. Es una conversión muy fuerte. Entonces, San Agustín, en su teología, en su pensamiento, le da mucho énfasis en la gracia, en aquello que Dios nos da. La gracia es un don inmerecido de Dios. Entonces, San Agustín piensa, ¿dónde cabe el orden civil dentro de la creación de Dios? ¿Dónde cabe la iglesia dentro de la creación de Dios? Y San Agustín entiende que el gobierno, el orden civil, las leyes son un don inmerecido de Dios al ser humano. Porque el ser humano, por su pecado original, se ha corrompido totalmente y es incapaz de por sí mismo restaurarse o volverse bueno otra vez. Entonces, San Agustín lo que dice que la función que Dios le da al gobierno y la razón por la que Dios permite la creación del gobierno es para restaurar la relación entre los hombres. El pecado ha hecho que los hombres nos matemos entre nosotros, que seamos desleales unos a otros y seamos incapaces de vivir en sociedad. Y por ende Dios, en su infinita misericordia, nos da el gobierno civil, nos da el gobierno para evitar, para restaurar más bien la relación entre las personas a través de leyes, ¿sí? A través de proveer seguridad, a través de proveer justicia. Entonces es muy importante esos 2 roles que le da San Agustín al gobierno. Y por el otro lado, pues obviamente está la función de la iglesia, que es ayudar a las personas a salvarse. Entonces, el gobierno tiene una función temporal y la iglesia tiene obviamente una función espiritual. Para aquel entonces, esta distinción es súper controversial en el Imperio Romano, porque antiguamente estaban acostumbrados a que política y religión eran cosas totalmente inseparables. En el pensamiento político romano, el rex, el rey romano, era el encargado de mantener la paz con los dioses. Y San Agustín hace esta súper importante distinción, pero lo que busco recalcar de San Agustín es de que él le da al gobierno unas funciones delimitadas y es restaurar las relaciones entre los seres humanos, castigando a los antisociales, castigando a los criminales, a aquellos que no se tengan a esas normas de convivencia. Y él les miraba utilidad para los cristianos, porque si vives en paz, entonces el cristiano se puede centrar en propagar el evangelio.
Entonces, ¿cuál es la conciliación que hace Santo Tomás de Aquino? Su conciliación es lo que él llama la duplex ordo in rebus, o el doble mundo, o el doble orden. Y básicamente hay dos órdenes del que Santo Tomás hace. Primero es el orden natural, y aquí es donde Santo Tomás mete a Aristóteles y dice que el orden natural, para empezar, obviamente, pues nosotros fuimos creados, el planeta fue creado, el universo fue creado, tiene leyes naturales, normas naturales que no podemos evitar, pero aquí es donde se desarrolla la acción humana y el potencial humano. ¿Sí? Es aquí en el espacio en el que el ser humano busca vivir bien, busca la buena vida humana y busca conseguir la plenitud. Entonces, el ser humano, por naturaleza, busca crear el gobierno. El gobierno es una creación del hombre, no de Dios, como decía San Agustín, sino es una creación del ser humano. ¿Por qué? Porque sacrifica parte de su libertad, sacrifica parte de su propiedad también, porque están las tributaciones, para poder vivir en sociedad y para poder preservar su vida, preservar sus propios bienes. Ya, para algunos esto sonará mucho como John Locke, y de hecho John Locke no fue el primero en pensar lo que él pensó. Tomás de Aquino lo tuvo muchísimo tiempo antes. ¿Ya? Entonces, el gobierno, dentro de la visión de Aquino, se encarga de nuevo solo en proveer seguridad y justicia, nada más, porque ese fue el fin primordial, el fin natural por el cual el ser humano lo hizo. El ser humano no creó el gobierno para que se convirtiera en el solucionador de todos nuestros problemas, sino para permitirnos vivir en sociedad. Y dentro de este orden natural, se dan lo que son las virtudes, o el principio justo medio de Aristóteles, morales: justicia, fortaleza, prudencia y templanza. ¿Por qué son importantes mencionar esto? Porque Aquino introduce una cierta novedad en la sociedad medieval. Y es que Aquino busca de alguna manera reconocer que el ser humano en su actuar puede ser bueno, sin necesidad de conocer a Dios. Pero hay una importante aclaración que hacer con esto. Y para ello vamos con el orden de la gracia divina. El orden de la gracia divina está para contrarrestar la corrupción del pecado. San Agustín decía que el hombre era totalmente incapaz, su naturaleza ha sido totalmente corrompida por el pecado. Pero Santo Tomás dice, ha sido dañada, pero no totalmente corrompida. Por eso el actuar humano puede decidir cosas buenas. Pero en el orden de la divina gracia es todo aquello que Dios hace para ayudarnos a nosotros a mantenernos en el camino del bien y a no dejarnos llevar por el vicio. Entonces el orden de la gracia divina permite al hombre llegar a la plenitud. Es decir, se puede ser buena persona sin necesariamente conocer a Dios, pero nunca vas a llegar a ser pleno sin la ayuda de Dios, sin conocerlo a Él. Aquí es donde entran las virtudes celulares, la fe, la caridad y la esperanza. ¿Por qué me gusta resaltar estos? Porque de eso se va a basar la teoría social de la iglesia. Entonces, la iglesia, que es creada por Dios, no es creada por el hombre, provee a través de los sacramentos, ahí entra la ayuda de Dios, y es la que tiene mayor potestad en los servicios de salud y educación, no el gobierno. Y Santo Tomás dice, si un cristiano quiere proveer caridad, lo hace junto con la iglesia, lo hace junto con su comunidad. Pero la salud y la educación son formas de caridad, no formas no tienen que ser impuestas. Entonces, este tipo de órdenes es súper importante, y a más adelante creo que van a ver después un poco de qué tan relevantes son en la doctrina social de la iglesia. Pero Santo Tomás hace esta distinción importante y de una vez separa la educación y la salud del gobierno, porque considera que son partes súper importantes dentro de lo que es la caridad cristiana. ¿Ya? Y pues, por supuesto, o sea, si la iglesia está centrada, si los cristianos estamos centrados en querer que nuestros hijos, si no solo sean buenas personas, sino que vivan plenamente, también queremos que sean salvos.
Por lo tanto, la educación nos corresponde más a los padres de familia, a la iglesia, a nuestra comunidad, que a un gobierno central. Más adelante vamos a ver también de ese tema, pero súper importante es que un orden no se debe intrometer con el otro. El gobierno no es una herramienta de salvación. Santo Tomás no propone la división de Estado e Iglesia, lo sugiere en cierta manera, pero él sí da esa aclaración. Y para eso tengo esta cita que me gustó mucho, y básicamente dice: la prudencia política enseña a la autoridad en el gobierno que no todo pecado es conveniente que se castigue como un crimen, que lo que no puede abolirse si no es a un coste muy alto es mejor que sea tolerado, que la ley civil no es un instrumento de salvación, sino de orden, de buen vivir, de bene vivere, y que corregir un mal de tal modo que destruya la fides, la confianza recíproca, y la amicita utilis, los lazos de afecto que mantienen la sociedad unida, es un suicidio político. Entonces, Santo Tomás inmediatamente quiere hacer esa distinción. El gobierno no está para prohibir todo lo que es pecado. Eso lo trabaja la iglesia, eso lo trabajan los cristianos en querer motivar a las demás personas a que vivamos una vida muchísimo mejor y más plena. Pero el gobierno no está hecho para prohibir todo lo que es pecado, sino que el centro, lo más importante del gobierno es centrarse en aquello que no permite la convivencia humana. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a castigar con la ley la infidelidad, la fornicación? ¿Qué pasa ahorita? Y hablemos de algo mucho más actual, cuando prohibimos las drogas, violencia, muchísima corrupción. Entonces, aquí es donde entra el debate. ¿Vale la pena mantener este tipo de cosas penalizadas, aunque sea moralmente incorrecto, que sea malo, no sea conveniente tomar drogas? ¿Realmente conviene a la sociedad mantener esta cantidad de violencia, la guerra contra las drogas? Entonces, este es el tipo de planteamientos que hace el pensamiento tomista y que es muy innovador para la Edad Media y que considero yo que es muy relevante incluso hoy en día. Entonces, complementando a Tomás de Aquino, él no se dejó llevar por la idea de una constitución mixta de Aristóteles, de una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia. Él decía que una monarquía tenía que seguir siendo el gobierno porque Aristóteles decía que en su constitución justa, quienes debían de gobernar eran gente que no fuera afectada ni tanto por los intereses de los ricos, pero tampoco que se convirtieran en demagogos con los pobres. Es decir, Aristóteles de alguna manera insinuaba una especie de clase media, que vivan lo suficientemente bien, para no, o sea, no sean tan pobres, sino que vivan lo suficientemente bien, pero tampoco sean demasiado ricos como para despreciar totalmente y no entender a los pobres. Y eso es parte de lo que hablamos nosotros. Entonces, dentro del orden natural que entra la idea de gobierno limitado, ¿sí? A seguridad, a justicia, que son sus funciones naturales, ¿sí? Ya es aplicable la constitución justa de Aristóteles, porque el capitalismo liberal, sin privilegios, ¿verdad? Súper importante, sin privilegios, el capitalismo liberal permite que haya una clase media, gente que tenga recursos lo suficientemente altos para participar en política, pero no demasiados como para olvidarse de lo que es ser pobre, ¿verdad? Y nuestros principios, de alguna manera, de mercados libres, gobierno limitado y propiedad privada, son defendidos dentro, no tanto de Santo Tomás de Aquino, sino dentro de la escolástica. Lo que hizo la ética protestante para permitir los libres mercados, para justificar el gobierno limitado posteriormente, la Iglesia Católica en cierta forma hizo esta labor en el tema de la propiedad privada. Y la propiedad privada empieza a justificarse como moralmente correcto y se intenta traer lo que era el derecho civil romano en la Edad Media por la escolástica medieval. Y Tomás de Aquino y muchos autores escolásticos y luego la escuela de Salamanca justificarían la propiedad privada. E incluso, y esto es muy curioso, defendería la escuela de Salamanca
el laissez-faire incluso en temas de salarios, que los salarios no, el salario justo como tal no existe, que lo más justo que va a existir es lo que está de acuerdo un empleador y un empleado. ¿Ya? Y de eso hablaremos un poquito más, el tema del salario justo. Entonces, esto es en cuanto a la filosofía política católica, que de alguna manera ha apoyado la idea de un gobierno limitado a sus funciones naturales y que ha hablado sobre o sea, todo aquello que le corresponde al gobierno. Pero antes de seguir hacia la doctrina social de la Iglesia, que corresponde ya a una sociedad de mercado, una sociedad como la que conocemos ahorita, debemos de aclarar dos cosas importantes. Primero, es que la autoridad de enseñanza dentro de lo que enseña el catolicismo, dentro de lo que creemos los católicos, es que la autoridad de la Iglesia está limitada al mundo, al orden de la gracia. La Iglesia no es infalible en temas económicos, no es infalible en temas sociales, en temas políticos, ¿sí? La Iglesia, dentro de la creencia, nosotros como católicos, es infalible solo en temas doctrinarios, espirituales. Entonces, cuando vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, vamos a hablar de documentos falibles. Y esa es una aclaración muy importante que hay que hacer. Porque como nosotros como católicos, y pues los demás cristianos, podemos ser críticos a estos documentos, sin preocuparnos de alguna manera de entrar en contradicción o en cisma con la Iglesia, ¿ya? Entonces, la autoridad de los papas, la infalibilidad papal, se limita solo a cosas ex cátedra, ¿sí? No a temas económicos. Porque incluso dentro de la doctrina social de la Iglesia, lo que es constante a través de los 2 siglos que ha sido discutida son los objetivos a los que se persiguen, las intenciones. Pero lo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo ha sido los medios con los cuales pretendemos llegar a esos objetivos. Entonces, esa es una aclaración muy importante, porque dentro de la doctrina social de la Iglesia han habido errores, ¿sí? Pero errores no malintencionados. Y como segundo punto, es importante resaltar que algo que sí están de acuerdo todos los papas es que en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, es que es necesario que el cristiano individualmente haga ese esfuerzo. Hay papas que dicen que debe de haber una intervención estatal para mejorar la situación de los pobres, por ejemplo. Hay otros papas que dicen que ese no es el caso. Pero lo que queda constante es que en todos estos casos, todos los cristianos estamos llamados a querer mejorar las condiciones de vida de otras personas. Siempre. Entonces, esos son los dos principios que debemos de tomar en cuenta. Entonces, hay 3 encíclicas en las que pues yo he decidido centrarme. La primera es la Rerum Novarum de León XIII. Usualmente se le considera como pues, el inicio como tal de la doctrina social de la Iglesia en el mundo ya de economía de mercado, ¿verdad? El mundo donde ya se puede ser próspero, ¿verdad? Porque mucho del tiempo la Iglesia pues estuvo en tiempos donde el 80-90% de la población era pobre, ¿verdad? Y la doctrina social de la Iglesia entonces se centra en un mundo de economía de mercado. Y Rerum Novarum, voy a resaltar 2 ideas principales. Uno, la condena del socialismo. Esto es súper importante. León XIII deja claro que el socialismo, es decir, la planificación central de los medios de producción, reducen al ser humano a convertirse en un engranaje, a un pedacito de una maquinaria entera, pero dejan de darle su valor individual. Eso es parte del argumento en contra del socialismo y la condena al socialismo. Entonces, de una vez que quede claro que dentro de la Iglesia Católica el socialismo no es aceptable. Otra cosa son los teólogos de la liberación. Ese es otro problema, ¿verdad? Y que han sido condenados varias veces.
Juan Pablo II los condenó varias veces durante su pontificado. Sí, entonces eso es súper claro. Los teólogos de la liberación no son personas tan ortodoxas dentro de la doctrina social de la iglesia. Sí. Como segundo punto, quiero hablar de un caso que no va tanto en nuestra línea. Y es el caso de, solo un momento que me está obstruyendo esto acá, del Populorum Progressio de Pablo VI. Pablo VI tiene una orientación muy distinta a la nuestra, porque en su contexto, en los años 60, los economistas, pues les entró esta moda de considerar que la intervención estatal era la solución a todo. Entonces, el Populorum Progressio es parte del argumento actual, perdón por esto, del argumento actual de la iglesia, de muchos sacerdotes, de que debe existir ayuda internacional, por ejemplo, para ayudar a los países más pobres a que progresen, de que debe haber intervención estatal, inversión pública, para que los pobres progresen, ¿sí? Entonces, esta idea que trae Pablo VI sigue muy arraigada dentro de la iglesia. Pero es súper importante recordarnos que en el contexto de Pablo VI todavía no existía mucha investigación, o al menos no lo suficientemente propagada, sobre la funcionalidad de la ayuda exterior, de la ayuda internacional. Y luego, y bueno, básicamente Pablo VI tiene la intención de ayudar a los pobres. Eso es central. No es que sea una persona malvada en proponer este tipo de cosas. Simplemente en aquel entonces creen, ¿verdad? Que es una tendencia que se lleva desde el New Deal de Estados Unidos. Creen que con la intervención estatal pueden dar esa ayuda y que es justificable aumentar impuestos si eso implica que el gobierno va a asistir a más pobres. Entonces, para nosotros lidiar con este tipo de acercamientos es súper importante recordarnos que si nuestra intención principal es ayudar a los pobres, pero con este tipo de medidas hemos visto nosotros que en vez de ayudar a los pobres, les han hecho más daño, entonces no podemos seguir con este tipo de propuestas que hizo Pablo VI. Y nosotros hemos demostrado ya en varios aulas virtuales, ya en varios foros, para que la intervención estatal no es el camino correcto, sino que la prosperidad se da a través del libre mercado, a través de un gobierno limitado en sus funciones naturales, a través de la protección de la propiedad privada. Y como último punto está el Centesimus Annus de San Juan Pablo II. Y es una reflexión 100 años después, desde la publicación de Rerum Novarum, sobre los avances que han habido en el ámbito de la reducción de la pobreza. La reducción, o bueno, el tema de los salarios, ¿verdad? Que siempre ha sido un tema controversial. León XIII dijo, ese era el segundo punto que se me olvidó mencionar, perdón. León XIII dijo que debe haber un salario justo, sí, pero realmente no hay una forma objetiva de decir cómo un salario es justo, ¿verdad? Eso no se ha podido. Y Juan Pablo II intenta hacer reflexiones sobre varios de los problemas que hubo en la revolución industrial. Y uno de los temas que él dice es cómo se arregló el problema de los salarios de la revolución industrial. Primero, a través de la representatividad política que recibió mucha gente, porque no olvidemos que por mucho tiempo el voto estaba muy limitado a cierto porcentaje de la población, el darle participación política, representatividad a mucha de esta gente, permitió que los gobiernos reconocieran la libertad de asociación. Entonces, esa libertad de asociación permitió creación de sindicatos que negociaran libremente con sus patronos. Ya después, y eso lo aclara en Centesimus Annus San Juan Pablo II, que él aplaude el sindicalismo que busca realmente una negociación libre con los patrones, no el que está sesgado por ideologías. Ahí obviamente insinúa al marxismo, porque el marxismo lo que de alguna manera pide para los sindicatos son privilegios, y es ahí cuando se corrompen, cuando se vuelven parásitos. De ahí aquí que en Guatemala, que en plena pandemia veamos sindicatos pidiendo bonos, ¿verdad? Por el problema de la pandemia, ¿no? Porque han recibido muchos privilegios. Entonces,
Centésimos Annus también es una reflexión sobre las medidas tomadas, inspiradas en la encíclica de Pablo VI. Juan Pablo II no antagoniza las intenciones de Pablo VI. Lo que intenta decir es que se ha demostrado que la intervención estatal no es el medio para crear riqueza, para ayudar a los pobres a que tengan una mejor condición de vida. Entonces, para ello, si en algún momento nosotros católicos y el movimiento entero desea acercarse a la Iglesia Católica con los mensajes, con los documentos, con las encíclicas más actualizadas en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, Centésimos Annus es clave, porque es una reflexión de Juan Pablo II sobre qué es lo que ha funcionado. Entonces, para ello, tengo unas citas acá que considero importante. Primero, da la impresión de que tanto a nivel de naciones como de relaciones internacionales, el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Esto es grandísimo, porque mucho tiempo en la historia la Iglesia ha apoyado medidas proteccionistas, ha apoyado privilegios, ¿ya? Y poder decir esto, ¿verdad? Obviamente ya estamos hablando finales de Guerra Fría, considero yo que es una conclusión muy fuerte dentro de la historia de la doctrina social de la Iglesia. Como segundo punto, en efecto, la finalidad, o sea, el libre mercado es importante, pero nunca deja de resaltar el llamado que le hace Dios al empresario cristiano. En efecto, la finalidad de la empresa no es simplemente la producción de beneficios. O sea, sí se reconoce que la empresa necesita lucrar. ¿Sí? Eso es un reconocimiento que se está dando y que la Iglesia Católica acepta totalmente. Sino más bien la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres que de diversas maneras buscan la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera. Dos puntos que me parecen muy interesantes de esto. Primero, la idea de comunidad de hombres. Una empresa no es una persona que contrata a otras. Una empresa son varias personas que trabajan en cooperación para producir, para brindar un servicio. Entonces, el llamado que intenta hacer Juan Pablo II es cierto, toda empresa necesita lucrar. El libre mercado es el sistema más eficiente, pero estamos llamados a tratar bien a nuestros empleados, a crear modelos de negocios que nos ayuden a todos a vivir bien. Y de hecho, cada vez más, en lo que el capitalismo ha ido evolucionando y madurado, vemos más empresas dedicándose, invirtiendo en su propia fuerza laboral, en sus trabajadores, en que se sientan cómodos en la empresa en que están. Porque se han dado cuenta, estudio tras estudio, que cuando hay buenas relaciones entre patrono, entre empleado, empleador y empleado, los empleados no solo se sienten mejor en donde están, sino que son más productivos y sienten que su trabajo vale más. Entonces, esta reflexión de San Juan Pablo II no es una simple invitación a los cristianos, sino que considero yo es una estrategia de negocios factible y que el capitalismo por sí solo se ha dado cuenta que el buen trato a los empleados es good business. ¿Ya? Con esto seguimos que Pablo VI fue muy crítico de la globalización y él decía que la globalización empobrecía a los países subdesarrollados, mientras que seguía enriqueciendo a los más ricos, que esa es una falacia mercantilista, es una falacia que viene desde el sistema mercantilista, que es esa idea de que el enriquecimiento de una persona implica el empobrecimiento de otra, lo cual ha sido demostrado que no es cierto, ¿verdad? Por muchos economistas. Entonces, Juan Pablo II acepta que la historia reciente ha puesto de manifiesto que los países que se han desarrollado han experimentado un estancamiento, no, que se han marginado, han experimentado un estancamiento y retroceso. En cambio, han experimentado un desarrollo los países que han logrado introducirse en la interrelación general de las actividades económicas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque cada país tiene ventajas, cada país puede producir cosas mejores que otros,
pero no puede prosperar si no encuentra socios con quienes intercambiar. Control de precios. Mucho tiempo se ha dicho, ayudemos al pobre, controlando los precios. Pero también Juan Pablo II trata ese tema. Quien produce una cosa lo hace generalmente, aparte del uso general que le pueda hacer, para que otros puedan disfrutar de la misma, después de haber pagado el justo precio establecido de común acuerdo, mediante una libre negociación. O sea, lo que intento recalcar aquí es que de alguna manera la filosofía tomista sigue presente. Se sigue entendiendo que la función principal del gobierno es garantizar seguridad y justicia, y que muchas veces, por intentar ayudar a los pobres, sus intervenciones han hecho totalmente lo contrario, y que a través de las libres negociaciones, el libre mercado, se ha podido obtener mejor riqueza, mayor riqueza. Entonces, eso es algo que Juan Pablo II reflexiona. Y ahorita me gustaría hablar sobre la importancia de la caridad cristiana. Ya recordemos que dentro del orden de la gracia divina, una de las virtudes más importantes, las virtudes teologales, es la caridad. Y la caridad es una de las cosas que nosotros cristianos y a todo ser humano, porque todos estamos llamados a esto, es de las cosas que más plenitud nos dan. Y como primer punto, debemos recordarnos que la caridad es voluntaria. Caridad no es a través de la fuerza tomar las cosas de otras personas para supuestamente ayudar a los pobres. E incluso imaginemos que eso fuera justificable, porque Pablo VI dijo que sí era justificable, aunque las intenciones sean una, los resultados han sido otros. Y eso es lo importante al momento que nos acercamos a la Iglesia Católica. No es para ir a antagonizar a los papas o antagonizar las veces que los papas, obispos o sacerdotes se han equivocado en lo que proponen. Lo importante es recalcar que todos tenemos una misma misión y es ayudar a los pobres. Y hay que demostrarles que no solo la intervención estatal no ha sido eficiente en ayudar a los pobres, sino que también lo que nosotros proponemos tiene como objetivo ayudar al pobre. De ahí nuestra frase capitalismo para todos. Y esa frase capitalismo para todos, creo yo, que es una de las frases principales que debe de mantenerse durante una conversación con la Iglesia Católica. Claro, con obispos, con cardenales, sacerdotes que ya sabemos que son más abiertos y que no han estado conectados con guerrillas y con ese tipo de gente. Sí, o sea, no sería ir a perder el tiempo, pues también hay que saber con quiénes nos vamos a acercar, ¿verdad? Entonces, esto es otro importante. Lo que queremos como cristianos es que haya más gente que sea caritativa, más gente que dé de lo que tiene. Pero es muy difícil dar cuando el gobierno te quita todo lo que pudiste haber dado a alguien más. Es muy difícil tú crecer como persona, como cristiano, si esos recursos que tú podrías utilizar para ayudar a una familia, para ayudar a una causa, son quitados por el Estado. Entonces, aquí vamos a dos puntos súper importantes. Las economías más libres son las más caritativas. En Estados Unidos, si se hace un estudio, cada familia promedio dona $1,620 anualmente, el 3.1% de sus ingresos. Yo considero que eso sería más alto todavía si redujeran muchos impuestos, estatales como nacionales, ¿verdad? Sería interesante ver cómo cambian estas cifras después del recorte de impuestos de Trump. El libro en el que me centro en esto fue publicado en el 2007. Sí, entonces me llamaría la atención ver cómo aumenta estos números a partir de que Trump hace recorte de impuestos. Y en 2007 está registrado que al año se realizan más de 15,000 millones de horas en voluntariado. Eso es inmenso. ¿Y por qué? Porque la riqueza que da el libre mercado, que ya Juan Pablo II reconoció que da el libre mercado, la riqueza también nos da tiempo libre. Nos permite que no estemos todo el tiempo enfocados en part-time jobs, que es parte de los problemas que tiene Estados Unidos ahorita.
que con su inflación, con todos sus problemas que ha tenido con intervención estatal, gasto público sin control, ha hecho que la gente no pueda vivir bien y tenga que estar todo el tiempo en trabajo tras trabajo. Ya, esos son parte de los cánceres del socialismo, que ni te da el tiempo para poder dedicarte a ayudar a otras personas. Y el Estado dice, yo lo haré por ti, pero al fin y al cabo tenemos tanta evidencia de que no lo logra hacer eficientemente. Segundo punto es que, bueno, en este caso, tercer punto, mientras más aumenta el gasto público y obviamente los impuestos, menores van a ser las donaciones. Una investigación mostró que cuando se implementó el New Deal en Estados Unidos, por cada dólar que aumentaba el gobierno en su gasto público, se reducían 3 centavos de lo que la iniciativa privada hacía en caridad. Pero tal vez no suena tan radical. El problema es que la cantidad de dinero que en aquel entonces se logró medir que se donaba a organizaciones caritativas cubría solo el 10% de lo que llegó a gastar el gobierno en el New Deal. O sea, quiere decir que es una cantidad abismal de dinero que gastó el gobierno a comparación de años anteriores lo que la gente donaba. Entonces, quiere decir que a partir del New Deal, no solo también de la Gran Depresión, sino del aumento de impuestos, el aumento de regulaciones y el aumento del gasto público, se redujo la cantidad de dinero que la gente donaba a organizaciones y también la cantidad de tiempo que la gente dedicaba a la caridad. Entonces es súper importante porque Dios nos invita a todos nosotros a amar a nuestro prójimo. Por eso la frase de Cristo, pues cuando Cristo dice a lo del César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es tan importante no solo en el hecho de a quién hay que darle qué, sino a quién no le corresponde qué. Entonces, el llamado a ayudar a otras personas es un llamado que nos hace Dios, a nosotros, no al César. Porque el César ya tiene su función. San Agustín se la dio, Santo Tomás de Aquino también le dio esa función, que es seguridad y justicia. Esa es la razón por la que el gobierno empezó a existir. Entonces, el llamado a la caridad es nuestra, no de los gobiernos. Entonces, súper importante. Y de nuevo, se ha demostrado mucho que la iniciativa privada es más eficiente con la caridad, obviamente, que los programas sociales, porque el burócrata busca gastar más, expander cuánto control tiene, porque eso le permita garantizarse estar más arraigado al sistema. Entonces, al final, nuestro objetivo es promover la caridad, no el gasto público. Y eso hay que dejárselo claro a los clérigos cuando discutamos con ellos. ¿Cómo esperamos tener mejores cristianos si el gobierno ni siquiera nos permite ser caritativos? Porque nos usurpa nuestros recursos para funciones que no le corresponden naturalmente. Y con esto, yo sé que esta es una frase algo larga, pero a mí me fascinó esto que escribió Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est. Y dice, no hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intente desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. El Estado que quiere proveer todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita: una entrañable atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. Entonces, 2 puntos que resaltar. Estamos llamados para amar. El Estado no va a amar por nosotros, porque el Estado es una institución, no una persona. Y segundo punto que voy a resaltar es el principio de subsidiariedad, y creo yo que nos ayuda a nosotros a hablar, por ejemplo, del tema de los vouchers. Pero ¿qué es principio de subsidiariedad? Es reconocer que la sociedad está dividida en distintos estratos,
¿sí? Primero la familia, la comunidad, y ahí entran las iglesias, la municipalidad o el county, el estado, departamento, provincia y por último el gobierno nacional y central. Cada uno por naturaleza está dotado para entender ciertas cosas, ¿sí? Entonces, un padre de familia va a saber mucho mejor que un gobierno nacional cuál es la mejor forma para educar a su hijo. No hay una forma perfecta para educar a los niños. No hay una forma objetiva para hacerlo. Y por lo tanto, si no hay una forma objetiva, queda de acuerdo a cada padre de familia que tiene todos los incentivos, la obligación moral y en todo caso, pues obviamente el afecto de velar por la mejor educación de sus hijos. Entonces, la familia y por ende el conjunto de familias, las comunidades, tienen mayor potestad en temas educativos que el Estado. Y por lo tanto, dentro de este principio, el gobierno nacional no es el primer auxiliador en este tema. No debe pretender ser la única solución, sino que antes de pretender ser la solución, debe de ayudar a las familias a que puedan cumplir su rol natural. Y en nuestro caso, lo que es lo que nosotros proponemos, los vouchers. Con la tercera reforma, la reforma educativa, en vez de que el Estado se enseñore y pretenda que puede educar a todos nuestros hijos, debe de ayudar a las familias, a los pobres que no pueden tener acceso a una buena educación, a hacerlo. Y nosotros lo proponemos con el sistema de vouchers, que la educación sea totalmente privada y en todo caso a decirle a la Iglesia Católica que su educación es muy valiosa y que un sistema privado de educación le permitiría a muchos pobres a tener acceso a ella. Porque los vouchers le ayudan al pobre, a la familia de los pobres, a poder escoger cuál es la educación que creen que es mejor para sus hijos y obviamente las escuelas que están en constante competencia, ¿no? Y eso es más importante que el Estado, especialmente el gobierno central, pretenda que es la solución a todo. Entonces, básicamente el principio de subsidiariedad, o al menos como lo entiendo dentro de este contexto en el que lo habla Benedicto XVI, es cada estrato tiene un rol natural, tiene una funcionalidad natural, entonces primero hay que ayudarle a cumplir esa funcionalidad antes de pretender que el Estado debe absorberla. Y el sistema de vouchers, considero yo, responde a este principio, porque estamos ayudando a las familias antes de pretender que somos demasiado, o sea, de pretender que el Estado pueda controlar. Entonces, ese es el tipo de puntos que voy tocando, ¿verdad? Los puntos más importantes que toca la doctrina social de la Iglesia. Y por último, rápidamente, la ayuda internacional, Pablo VI la recalcó mucho, San Juan Pablo II la criticó porque los países que dan la ayuda no lo hacen con las intenciones correctas. En el contexto de la Guerra Fría era no tanto por endeudar a este país para tener un poco de influencia política, sino para propagar conflictos en el contexto de Guerra Fría. Y eso es súper importante que Juan Pablo II es el único que ha dado esa crítica a quienes dan la ayuda. En la iglesia no ha habido en encíclicas una crítica a por qué los gobiernos que la reciben también tienen cosas muy criticables. Y es ahí donde entramos la importancia de la buena gobernanza, ¿sí? Digamos que somos un país con buenas intenciones y queremos dar una donación a un país subdesarrollado. Y es un país que no tiene buena gobernanza. Entonces, lo único que vamos a hacer es dar incentivos para que continúe esa mala gobernanza. Y la gente va a querer relacionarse más con el Estado, tener más control dentro del Estado para poder asegurarse de esa ayuda extranjera. ¿Sí? Eso es en un contexto asumiendo que hay mala gobernanza. Asumamos que hay buena gobernanza. Si hay buena gobernanza en un país, va a haber protección de propiedad privada, van a haber mercados libres y va a haber un gobierno que se limita a sus funciones naturales. En ese caso, no hay necesidad de ayuda extranjera, porque el país por sí solo
al abrirse a mercados internacionales, al abrir sus mercados y dejarle a sus personas en el orden natural, ¿sí? Recordamos aquí, ¿no? En el orden natural, dejamos que las personas sean libres para potencializar su propia naturaleza y mejorar su condición de vida. Entonces, si hay buena gobernanza, no hay necesidad de ayuda extranjera, ¿sí? Recordemos, nuestra intención es ayudar a los pobres, que se respete la dignidad humana. Entonces, si hemos visto que la ayuda internacional no ayuda en esto, sino que en muchos casos lo ha empeorado, no podemos seguir apoyando la ayuda internacional y estamos moralmente obligados a rechazarla, ¿sí? Termino con esta frase, después haremos preguntas. Es del Catecismo de la Iglesia Católica, la función que el catecismo le da al gobierno, resaltando gobierno limitado. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Es decir, anarcocapitalistas, adiós. No va a existir esto en un vacío institucional, ¿sí? Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad. Además de un sistema monetario estable, aquí podemos hablar de patrón oro, ¿sí? Tengan esta cita al catecismo de la sección 2431, tenganlo presente, el sistema monetario estable, patrón oro, súper importante para los pobres para que tengan capacidad adquisitiva, y servicios públicos eficientes, ¿sí? No especifica qué servicios públicos, pero después vemos más o menos a cuáles se refiere, y es la primera incumbencia del Estado, después la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar los frutos de su trabajo y por lo tanto se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. Regresando al doble orden que habla Aquino, si no dejamos que el ser humano siga su propia naturaleza, no podemos esperar que la gente pueda potencializarla y mejorar su condición de vida. Pero también es importante nosotros como cristianos recordarnos que lo importante no es solo vivir bien materialmente, sino la invitación que hace la iglesia es que vivamos en plenitud, ayudando a nuestro prójimo. ¿Y qué ayuda más grande que participar en política y dar estas instituciones de regresar al Estado a su tamaño natural para permitir que la gente salga de la pobreza y viva mejor? Para mí, como Aristóteles decía, la política es una de las actividades, política con P mayúscula, más características del ser humano, y considero que todos los cristianos estamos llamados a esa actividad. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y me gustaría saber si hay algunas preguntas o cómo se mueven las